Bueno, en este caso vamos a describir lo que es una propuesta curricular adaptada. Vamos a comenzar desde la parte nivel de concreción. En este caso, la propuesta de la que se está hablando es de primer nivel. El ente en el que se aplicará es en el aula y en el estudiante. El grado de afectación de esta propuesta es grado 1 o de acceso al currículo. La duración es temporal. Bueno, vamos a comenzar que en el documento de propuesta educativa de adaptación curricular se encuentran los datos del alumno, el nombre, apellidos, la edad que tiene, lugar y fecha de nacimiento, entre otros datos que son importantes, y también rescatar la parte de lo que es el tipo de discapacidad o el motivo por el cual se está haciendo esta propuesta curricular adaptada. En este caso, el mío es bueno, el alumno que se está atendiendo en esta escuela es un alumno con discapacidad motriz, ¿sale? Entonces aquí lo marcamos. Posteriormente viene la fecha de elaboración y duración prevista. En este caso es bimestral, cada 2 meses. Vienen los profesionales que están implicados también en la realización de este documento. Eh, Lógicamente encontramos personal de USAER, maestro de grupo, directivos escolares, tanto directivo de USAER como directivo de grupo. Posteriormente viene lo que es síntesis de la información que se plasmó en el informe de evaluación psicopedagógica. Esta información es muy importante ya que nos dará a conocer las condiciones tanto previas como las actuales en las que se encuentra inmerso el alumno. Hacemos hincapié principalmente en el área eh, intelectual, en el área de desarrollo motor, en el área comunicativo-lingüístico y en el área de adaptación e inserción social. Finalmente también en la parte emocional, ¿sale? ¿Cómo se encuentra el alumno en la parte emocional? Ya que de aquí depende, pues, considerar todos estos elementos para hacer una adecuación, pues, que sea funcional más adelante. Posteriormente, en el siguiente apartado, viene adecuaciones de acceso. En este apartado también es muy importante, ¿por qué? Porque nos dice qué es lo que el alumno necesita dentro del contexto escolar o dentro del aula para poder eh, llevar a cabo más placenteramente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lógicamente, pues aquí estamos hablando de un alumno con discapacidad motriz, por lo cual yo consideré que las rampas es un elemento importante con las que debe de contar la escuela. Las adaptaciones en sanitarios también, ya que al principio pues no las teníamos, entonces cuando, cuando el niño acudía al baño pues era un poquito difícil porque no teníamos las barras para las jaladeras, por decirlo así. Ubicación en planta baja, lógicamente, estamos hablando de un niño que anda en silla de ruedas, debe de permanecer en la planta baja. Ubicación al alumno y tipos de agrupamientos, ¿sí? Involucrarlo en diversos agrupamientos al interior del aula. Disminución de ruidos, lógicamente, ¿para qué? Para, para favorecer el proceso de atención. De disminución de distractores visuales, lógicamente, también es un elemento importante en el aprendizaje. Y finalmente, consideramos lo que es la parte de silla de ruedas. ¿Sale? Además de alguna adaptación a la butaca donde él se encuentre, con la finalidad de hacer más cómodo este proceso y, pues lógicamente más eficaz. Siguiente apartado, estamos hablando de un contexto escolar, social y familiar. ¿Por qué es importante esto? Dentro del contexto escolar se valorizan si la escuela está en condiciones óptimas de recibir alumnos con discapacidad. Entonces, lógicamente ponemos que el ambiente inclusivo es algo que sin duda alguna le va a favorecer al alumno con discapacidad. La disposición también del docente para realizar adecuaciones a nivel áulico. Esto se ve en el contexto áulico, también es algo muy importante. Y lógicamente, pues también estaríamos hablando del ambiente escolar que se está viviendo.
el ambiente áulico, si la escuela tiene los espacios suficientes para que el niño se desplace, el niño con silla de ruedas, y además de los espacios entre los mismos compañeritos, ¿no? Elementos importantes. Bien, continuamos con el contexto sociofamiliar. Aquí tomamos características de la familia. Si la familia tiene buena comunicación con el alumno, cuál es el objetivo alcanzar, por decirlo así, también con el alumno, si lo apoyan en este proceso de aprendizaje, si se ve favorecido, si consideran la parte socioemocional, la autoestima, toda esta parte es importante para desarrollar el proceso de aprendizaje. Bien, el estilo de aprendizaje, en el siguiente apartado, también es un elemento importante, ya que si no detectamos a tiempo el estilo y ritmo de aprendizaje del alumno, pues muy difícilmente se le va a poder brindar esa atención a su canal preferente de aprendizaje. ¿Sale? En este caso, el chico del cual se hizo la propuesta, pues es visual, de acuerdo al instrumento de Felder y Silverman, de PNL, programación neurolingüística que se retomó, pues el chico salió de visual, ¿sale? Entonces, posteriormente nos vamos a necesidades educativas especiales. ¿Qué necesidades tiene nuestro alumno? Es bien importante tenerlas definidas. En este caso, pues lo que comentaba anteriormente, se requiere una adaptación de mesa-banco, ya que el alumno escribe con la mesa izquierda. Además de que el movimiento se ve limitado también en la parte del cuello y en la parte de los brazos, entonces pues sin duda alguna es necesaria una adaptación en la mesa banco. Y necesitamos también una silla de ruedas en ocasiones para que el alumno se pueda desplazar de un lugar a otro. Entonces, lógicamente, al hablar de silla de ruedas, pues ya estamos hablando de un adecuado espacio en la movilidad dentro del interior del salón. Necesitamos también diseño y elaboración de rampas a nivel escolar. Pues estas ya, aunque es un elemento que implica el contexto escolar, no tanto áulico, es necesario para que el alumno pueda apoyarse y desplazarse de manera adecuada. Posteriormente también tenemos utilizar referentes visuales y auditivos en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué esta parte? Porque de esta manera se le intenta dar respuesta al ritmo y estilo de aprendizaje detectado con el alumno. Siguiente elemento, profesionales que atienden al alumno de manera externa. En este caso, pues estaríamos hablando del médico general o médico especialista en donde lo llevan, en este caso el quiropráctico, que es un elemento importante también en este proceso, que nos da sugerencias sobre cómo, si podemos mover al niño, si no lo podemos mover, si nos da recomendaciones sobre esta parte, y vamos también de la mano encaminados en este proceso de aprendizaje. Posteriormente, tenemos la competencia curricular. Este es un elemento clave para saber de dónde partimos y de qué manera le vamos a ayudar o le vamos a proponer al docente esta adecuación curricular. En este caso, pues se evalúan los diferentes campos formativos. Estamos hablando del modelo educativo 2017, el cual, pues en el cual el campo formativo, uno de los más importantes, es lenguaje y comunicación. ¿Sale? Posteriormente, vienen otros campos, pero en este caso la adecuación curricular de la cual se está hablando, pues solamente hace hincapié al campo formativo de lenguaje y comunicación, en donde se rescatan algunos elementos importantes, como por ejemplo el hecho de que el alumno escriba de manera autónoma, que ya es algo favorable, por decirlo así, y de dónde podemos partir. También escribe algunas palabras, por mencionarlo así, en algunas fortalezas de este campo. Y viene más en este aspecto, en el siguiente aspecto, viene la propuesta curricular adaptada, que sería lo bonito, lo importante en este caso. ¿Sí? En este punto es bien importante también determinar qué objetivo es el que se quiere seguir, tanto a nivel aula como a nivel individual con el alumno. ¿Qué habilidades son las que se pretenden desarrollar? ¿Sale? En este caso, pues yo estoy agarrando
como referencia, estoy tomando como referencia el primer bloque donde viene aprendizajes esperados, mi duración de la adecuación es bimestral. Consideré solamente 3 de los aprendizajes que vienen en el bloque número 1. Viene, por ejemplo, escucha y lee textos líricos. Primer aprendizaje del ámbito literatura. Segundo aprendizaje, identifica algunos documentos de identidad para reconocer la importancia de sus datos personales. Pertenece al ámbito de participación social. Y tercer aprendizaje, sigue y elabora instructivos sencillos en el ámbito de participación social. Entonces, la adecuación curricular, pues en este caso el niño puede percibir la información, puede interpretarla, se expresa de manera verbal y también de manera escrita, por lo cual solamente me limito a brindarle algunas sugerencias a la docente sobre cómo motivar al alumno, cómo presentarle la información y finalmente sobre cómo diversificar también a la hora de la evaluación. ¿Sale? Y viene el descriptor en cada uno de los aprendizajes, cómo se sugiere que se le presente la información, mediante qué, ¿sale? Cada uno de los aprendizajes y finalmente pues hago referencia también a la parte evaluativa. Dentro de esta adecuación también se hacen sugerencias, como ya lo mencioné anteriormente, en la parte de evaluación, cómo se diversifica también en el sentido evaluativo, cómo nos podemos dar cuenta efectivamente de cómo hace utilidad el alumno de esos aprendizajes, eh, los cuales fueron desarrollados mediante diversos materiales, estrategias, métodos, y cómo lo aplica en la vida real. Entonces yo sugiero en este caso al docente una práctica pues meramente en movimiento, por ejemplo aquí una lista de un registro de observación, me baso mucho en las listas de cotejo, en este caso para evaluar el aprendizaje número 1, evaluación sugerida, en el aprendizaje número 2, registro de observación. Un registro de observación también me puede dar demasiados elementos a rescatar sobre lo que se logró en el alumno. Y finalmente, pues sugiero una descripción oral también por parte del alumno respecto al aprendizaje número 3, que habla sobre instructivos. ¿Sale? Entonces, pues de esta manera también podemos evaluar, no precisamente de manera escrita, puesto que estamos hablando de un alumno con discapacidad motriz a quien se le dificulta escribir como tal. Sí lo hace, pero lo hace de manera muy lenta, entonces es necesario diversificar esa parte. El plan de aula, en la cuestión metodología y recursos y evaluación, nuevamente hago hincapié en el siguiente apartado, en el cual pues yo pongo algunos elementos importantes que el docente de grupo debe de tener en cuenta. Por ejemplo, el ritmo y estilo de aprendizaje del alumno. Nuevamente vuelvo a decir, me basé en el modelo de Felder y Silverman. Diseñar un plan emergente cuando el alumno se ausente por cuestiones de salud, ya que el alumno pues también se nos ausentaba principalmente en épocas cuando hacía frío. Entonces también es necesario diseñar un plan emergente para en aquellos momentos en los que el alumno no se encuentre en la escuela, sino que se encuentre desde casa trabajando. Ubicarlo con un compañero que le represente un ejemplo es algo importante, porque pues de esa manera él también se motiva en las actividades al interior del aula. Monitorear el trabajo del alumno, brindándole frases positivas de motivación. Tú puedes, vas bien, excelente. Todo eso motiva al alumno para continuar en la realización de sus actividades escolares. Considerar la participación oral para el alumno. Vuelvo a decir, aunque el alumno en este caso tiene discapacidad motriz, se le dificulta hacer movimientos por la parte de que es degenerativa este tipo de padecimiento. Me parece que estaríamos hablando de una cuestión a nivel muscular, que día a día le van limitando sus músculos, esos movimientos. Sin embargo, de manera oral el alumno pues tiene muchas habilidades. Entonces yo considero la parte oral, la participación de manera oral, como un elemento importante en este proceso de aprendizaje. Involucrarlo en actividades de equipo, motivándolo a la participación oral nuevamente. Favorecer la comprensión lectora
a partir de textos de su interés que sin duda alguna pues le van a llamar más la atención para mejorar este proceso. Y viene otro apartado en la evaluación. ¿Qué estrategias diversificadas o específicas puedo sugerir en este aspecto? Pues vuelvo a lo mismo, por lo regular, en este caso se sugiere un acompañamiento, si es que se va a aplicar un examen escrito, que se le brinde apoyo al alumno, en la cuestión de leerle las interrogantes, pero lo que más sugiero pues es un examen de carácter oral en este caso. Finalmente, nos encontramos con el último apartado de esta propuesta curricular, en el cual nos está hablando de un plan de acompañamiento a docente y alumno. ¿Qué hay con ese acompañamiento que va a realizar el profesional de educación especial al interior del aula, tanto con el maestro de grupo como con el alumno? Pues estaríamos hablando de que se retoman puntos importantes como la asesoría al docente para la implementación de actividades novedosas, concretas, cortas y motivadoras. Recuerdo al diseño universal para el aprendizaje, que es lo que nos sugiere en la parte de atención a la diversidad. Un acompañamiento al aula con actividades de comprensión lectora que sean dinámicas, que sean llamativas, no solo para el alumno, sino para también el resto de sus compañeritos. Un acompañamiento para la implementación del método troncoso, en este caso para favorecer la parte de enriquecimiento del vocabulario. Estaríamos hablando de una etapa 3 del método troncoso, en la cual pues ya se enriquece esta parte. Acompañamiento y seguimiento de la planeación docente, así como en las actividades planeadas con el alumno. Aquí, ojo, porque la planeación docente es un detonante importante para el aprendizaje de todos los alumnos. Entonces, pues de esta manera se trata de diseñar actividades que sean de llamativas, motivadoras, no solo para el alumno con discapacidad motriz, sino también para el resto del grupo. Un acompañamiento con actividades para el fortalecimiento del autoconcepto y el autoestima. Sin duda alguna, pues este es un punto importante dentro del salón de clases para fortalecer la parte resiliente del alumno, su autoconcepto, autoestima y por lógica su autoimagen. Y finalmente considero la asesoría docente para continuar trabajando la comunicación asertiva que permita solicitar apoyo de otros, así como resolver diferencias de manera pacífica, ¿sale? Eso es bien importante, un clima escolar basado en el respeto, la tolerancia, la colaboración y sobre todo la empatía. Eso es lo que yo consideré dentro de mi propuesta curricular adaptada. Muchas gracias.